Estimados amigos, buenas tardes. Comienzo hoy la charla sobre el Apocalipsis y el siglo XXI. Se puede llamar así, primera parte, Apocalipsis y siglo XXI. En estos tiempos de la pandemia y de las distintas interpretaciones que existen a nivel tanto de la religión monoteísta, la judía o la islámica o la propia cristiana, vemos que es importante hacer una reseña a la hora de detenernos y comprender el libro del Apocalipsis, que es el último libro que fue revelado por Dios en la isla de Patmos al apóstol Juan. Este libro es importante porque enlaza con el espíritu profético y el espíritu, digamos, de la escatología de la Biblia, que tiene que ver también con los eventos del porvenir y el fin del mundo. De tal manera que hay textos paralelos como en el Antiguo Testamento el profeta Daniel, o la profecía del propio profeta Malaquías, o el propio capítulo 24 del Evangelio sinóptico de San Mateo, el capítulo 24 que habla también del fin de los tiempos. Bueno, expuesto lo anterior, el libro se divide en diversas partes, como son una serie de cartas a las iglesias que simbolizan una alegoría de sus errores o pecados que le han llevado al alejamiento de Dios, porque en definitiva el Apocalipsis, que significa revelación en griego, significa que las personas, los creyentes, el mundo en general, al alejarse de Dios, al vivir una vida diferente, al vivir un camino egoísta, pues eh, hay como un juicio, va a haber un juicio, el juicio de Dios, y llegará el fin del mundo. El fin del mundo, me refiero al fin del mundo tal y como lo conocemos hoy en una etapa, hasta la vuelta de Cristo y al fin del mundo. Bien. Eh, Antes de ello, hay que tener en cuenta que toda revelación y toda palabra profética tiene un significado profundo en el sentido de que significa que la persona que anuncia, que es profeta, que tiene esa revelación, tiene una visión importante y una visión que transmitir. Esa visión no es precisamente tenida o poseída por un extraño, sino por uno de los apóstoles más queridos y más amados de Cristo. Estaba en su círculo, como sabemos, Andrés, Santiago, Pedro y Juan, ¿no? Este apóstol, el muy querido, ya estaría, se cree, en la isla de Patmos, allí retirado y centenario, recibió la visita del ángel y la revelación y escribe el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis, por tanto, cierra el canon de las Escrituras con el último libro de la Biblia, porque es el que pone fin a los últimos tiempos. Es importante reseñar o retocar que este Apocalipsis no es que estuviera aislado en su contexto histórico, no, sino que remanece o tiene su origen en la propia literatura apocalíptica judía del Antiguo Testamento. Dicha apocalíptica, de las cuales se recogen en el canon de la Escritura y que sigue la religión católica y cristiana en general, tienen que ver, por tanto, con estas profecías del Mesías. Recordemos que para los judíos el Mesías no ha vuelto. El Mesías no ha vuelto, que tiene que volver. Y también esperan estas últimas cosas. Bien, dentro de esta apocalíptica también hay diversos libros dentro de los apócrifos tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que pertenecen a esta literatura apócrifa fundamentalmente judía,
y que el profesor Alejandro Díez Macho ha publicado. ¿eh? Y también otro profesor, Aurelio Santos. Bien, ¿cuál es el significado del Apocalipsis? El significado del Apocalipsis en esta primera parte es un significado a la vez simbólico y a la vez alegórico de una llamada de atención de que Dios vuelve en su segunda venida para la salvación, la redención de los justos y para juicio de vivos y de muertos. Y en ese juicio se van a producir una serie de acontecimientos, de sucesos, como son la apertura de los 7 sellos, como son que se escuchan las 7 trompetas, como la aparición de personajes como son la mujer y el dragón, las 2 bestias, el cordero, el falso profeta, el anticristo y cuando se derraman las copas de la ira, que son también 7 copas. Y la caída de la antigua Babilonia, y luego ya la venida de Cristo con las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero, que es la unión de Cristo con su elegido, con los justos y con la iglesia. Bien, el Apocalipsis, por tanto, en un tiempo de esperanza y de espera a la vez, en un tiempo que nos reconoce que estamos expectantes ante las dificultades y ante las necesidades del día a día, y que cuando la humanidad, por ejemplo, ha tenido siempre dificultades o siempre ha tenido crisis. Por ejemplo, en el año 1000, Raúl Glaber escribe una crónica del año 1000 donde habla del temor del año 1000. Este mismo temor hubo también a final del siglo, mediados y finales del siglo XIX, cuando para los adventistas y también los mormones, Cristo había entrado ya en el tabernáculo y también volvía. Luego ocurre que no vuelve, incluso los propios testigos de Jehová también hablan algo de ello. Finalmente, también el año 2000, siempre cada milenio hay como una esperanza, una espera que se acerca más, que se hace más patente. Ahora, eso mismo, con las pasadas guerras mundiales o con la actual pandemia existente, pues también hay una llamada de atención y todos los temas escatológicos, milenaristas y apocalípticos nos llaman más la atención, como es el caso aquí presente de la pandemia del coronavirus. El coronavirus y el apocalipsis, hay muchos estudiosos que relacionan a nivel cabalístico, a nivel incluso del Corán o a nivel de la propia Biblia, o incluso de algunas profecías de Nostradamus. Hay mucho se ha escrito sobre esto, de que hay como un cambio de paradigma, y en ese cambio de paradigma no significa que ha llegado el fin del mundo, pero sí que podemos estar comenzando el fin de esta era de Piscis, esta era en la venida de Cristo, y estamos comenzando pues, un final de los tiempos. Un final de los tiempos donde también se nos recuerda, para algunos autores, teólogos, cómo el mundo se ha apartado un poco de Dios y cómo nos hemos hecho muy materialistas y nos parecemos a la Gran Babilonia. Bien, para el que no sea creyente o para el que no crea que esto es algo posible, pues verá que es un error y simplemente es pues un cuento, con perdón, un cuento chino de que no nos aporta nada, sobre todo para la persona que es atea, agnóstica o simplemente que profesa otra religión. Sin embargo, hay una cuestión muy trascendental en todo el tema del Apocalipsis. A la hora de entender nuestra forma de contar la historia, nuestro calendario gregoriano y nuestra forma de entender la historia antes de Cristo y después de Cristo. Porque antes de Cristo, hasta el año 1000, perdón, hasta el año 0, creemos que hay un desfase de un año o dos y después posterior a Cristo.
Y luego el carácter cristocéntrico de la historia y de la forma de entender la historia de la humanidad. Como Cristo, como enviado del Padre, que forma parte de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y del cual es el alfa y el omega, el principio y el fin. Cristo, desde el punto de vista apocalíptico, viene a castigar a la tierra, a redimirla, tiene una catarsis, un estado de catarsis o purificación que se pasa por diversos aspectos, con terribles plagas, enfermedades, fuego, terremotos, para luego redimir a la gente, a los creyentes. Y en esa catarsis, en esa liberación, aparece ese cielo nuevo y esa tierra nueva que todos esperamos y como dice Juan, el apóstol Juan, si esperamos que se colme con la gloria de Dios y del Padre. Hay autores que ya en el siglo XII estudiaron este tema, como el propio Abad Calabrés, Joaquín de Fiore, y que hablaban no solo del reino del Padre en el Antiguo Testamento, del reino del Hijo en el Nuevo Testamento, y a primeros de siglo hasta el siglo XI o XII, y luego ya aparecería la época del Espíritu Santo o la época ya de mística, de acercamiento a que reina el Espíritu. El Espíritu quiere decir que las personas abandonan las cosas materiales y se acercan más a lo espiritual, porque Cristo está cerca. Además, así se despide el Apocalipsis. Sí, yo vengo pronto, ¿no? Es decir, la vuelta expectante es la razón central de la fe cristiana o de la fe cristiana, es decir, de Cristo, porque si Cristo no ha resucitado o no va a volver, no tendría sentido todo lo que está escrito en las escrituras, en los propios libros, sobre todo no solo de los profetas del Antiguo Testamento, sino también del Nuevo Testamento, las cartas del apóstol Pablo, el Corpus Paulinum y los libros de los Hechos, etcétera, etcétera. Bien, pues dicho lo anterior como esta introducción al Apocalipsis, eh, tenemos que ver en este libro, de un lado, un lenguaje alegórico, o sea, una alegoría, una metáfora continuada, y por otro lado, un lenguaje claramente profético y un lenguaje en el cual Jesús se mete de lleno en el papel de redentor, pero un redentor que vuelve a juzgar en nombre del Padre con rectitud a los pueblos de la tierra. Este tema ha sido muy llevado y traído a lo largo de la historia de las religiones y de la historia del occidente europeo, sobre todo en publicaciones tan importantes en la Edad Media como el Beato de Liébana o muchos otros códices, y ha sido también objeto de reinterpretación y de hermenéutica de muchos autores, y objeto también de controversia por las diferentes personajes que salen, como el falso profeta, como la bestia, como el dragón, como las fieras y leones, etcétera, etcétera, que tienen un carácter simbólico, ¿no? Y de destrucción. Pero frente a esa destrucción nace luego un nuevo cielo y una nueva tierra, y aparecen también símbolos en elementos materiales como un jardín, como el paraíso, como el río de la vida, eh, etcétera, etcétera. Es verdad también que realmente el Apocalipsis es un libro que implica castigo, es decir, que implica castigo y que implica, por tanto, es decir, como un juicio, como, como un cambio de conciencia en la humanidad y en las personas. Y en ese aspecto nos sirve de reflexión y de motor de repaso de la vida y de la importancia que tiene el ser fiel, lo dice así, a las personas, a los que han lavado las ropas con la sangre del cordero, y a los que han sido testigos y han prestado testimonio a Cristo y han dado su vida por ello. Para concluir, por tanto, tenemos que tener en cuenta en esta primera parte que
Por tanto, nos quedamos con esta idea que el Apocalipsis es un libro de carácter alegórico, tiene un carácter claramente profético, tiene un carácter claramente escatológico, es decir, con el fin de los tiempos está relacionado, y milenarista, y a su vez lo podemos relacionar con nuestros tiempos actuales, porque es un libro de actualidad actual, muy importante, sobre todo por los nuevos acontecimientos que están ocurriendo en el mundo en razón de las pasadas guerras mundiales y actualmente con el tema de la pandemia del coronavirus. Muchas gracias y los espero en la próxima charla, que será Apocalipsis parte 2.